con honestidad y sinceridad. Jong-Hu estaba charlando con Min Cheol cuando Seung-Gu entró a la librería una noche después del trabajo. Jong-Hu se levantó de su asiento y los dos hombres terminaron compartiendo mesa. Ella había presentado a Seung-Gu como un autor y Min Cheol como un sobrino del vecindario. Sin preocuparse demasiado por tener que compartir la mesa, Seung-Gu se puso cómodo y comenzó a leer su escritura. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que el chico frente a él no estaba haciendo nada, comenzó a sentirse un poco cohibido. Es más, el muchacho lo miraba fijamente. ¿Te gusta sentarte sin hacer nada? Sintiendo la obligación de hablar con el chico, que tan solo lo miraba fijo, Seung-Gu lanzó la pregunta. Sí. Bueno, deberías de ponerte a ver YouTube o algo. Eso lo puedo hacer en casa. Al escuchar eso asintió levemente con la cabeza y volvió a su trabajo como indicando que no le importaría que continuara. Esta vez fue Min Cheol quien intentó entablar conversación. ¿Disfruta escribir? En realidad, Min Cheol no estaba mirando a Seung-Gu sin motivos. Estaba tratando de encontrar el mejor momento para iniciar una conversación. Había estado agonizando por culpa de una tarea de escritura. La condición más reciente que había aceptado, hacía unas semanas, Hee-Ju declaró que a menos que escribiera un texto cada 2 semanas, tendría que asistir a clases después de la escuela y estudiar hasta la medianoche. Intentó rebelarse amenazando con dejar de visitar la librería. Claro, dijo sin pestañear, sabía que su hijo había llegado a esperar con ansias las visitas a la librería. Como las escuelas intensivas eran tan malas como la escuela normal, no tuvo más remedio que aceptar hacer los ensayos. Hee-Ju mencionó otro requisito con un tipo de voz de «esto no es negociable». Necesitaba escribir correctamente. «No», respondió Seung-Gu, sin levantar la vista. «Aún así es sorprendente. Escribir es muy difícil para mí. Sin embargo, tú lo haces como un trabajo». Los ojos de Seung-Gu permanecían sobre las frases, mientras subrayaba el texto aquí y allá. «Escribir no es mi trabajo». «¿Entonces en qué trabajas?» «En una empresa». Min Cheol no pareció molestarse por las respuestas breves de Seung-Gu y continuó molestándolo con preguntas. De pronto preguntó si Seung-Gu estaba libre en ese momento. Desconcertado, Seung-Gu miró hacia arriba. Min Cheol le explicó que tenía algo que preguntar, pero si Seung-Gu estaba ocupado, no lo molestaría. Min Cheol se dio cuenta de que, de alguna manera, estaba siendo más audaz y locuaz de lo habitual. Tal vez porque estaba hablando con un escritor. Sentía como si un autor era quien podía ayudarlo a resolver su mayor desafío. En este momento, algo en lo que no podía trabajar solo. Seung-Gu hizo una pausa para pensar por un momento antes de dejar el bolígrafo sobre la mesa. Al ver cómo se recostaba en la silla, Min Cheol sonrió y de inmediato lanzó otra pregunta. ¿Qué trabajo hace en la compañía? Trabajo normal. Min Cheol dudó un momento con una expresión aún más solemne que la de antes. Entre la escritura y su trabajo en la compañía, ¿cuál disfruta más? ¿Y en cuál es mejor? Esta vez fue Seung-Gu quien dijo, ¿qué era lo que quería saber? ¿Por qué ese muchacho lo miraba con tanta intensidad? A ese paso, parecía que la conversación seguiría un buen rato. Miró a Min Cheol a los ojos. ¿Puedo saber por qué me haces todas esas preguntas? Está relacionado con algo por lo que he estado agonizando, dijo Min Cheol. ¿Debería dedicarse a algo que le gustara o algo en lo que fuera bueno? Quería encontrar la respuesta. Esta era la pregunta de ensayo que le había planteado su madre. Al mismo tiempo, era algo que él también quería descubrir por sí mismo. Hacía algún tiempo, el único maestro que le gustaba de la escuela y que daba clases de coreano le dijo a la clase: «Para encontrar la felicidad, hagan lo que disfruten. Todos ustedes deberían encontrar algo que les guste hacer, algo que los entusiasme, en lugar de perseguir lo que la sociedad reconoce y valora. Hagan lo que les guste. Si pueden encontrarlo, no flaquearán fácilmente, sin importar lo que piensen los demás. Sean valientes». Según Min Cheol, muchos de sus compañeros de clase se sintieron conmovidos con estas palabras.
Uno de ellos había quedado embelesado por su audacia, el niño audaz y arriesgado, porque el profesor había reconocido que los niños tienen sus propios pensamientos. Alzando la voz, había instado al resto. Vamos, piénsenlo, ¿quién más nos diría esto? ¿Dónde más encontraremos a un maestro que nos diga que hagamos todo lo contrario de lo que quieren nuestros padres? Esas son palabras audaces. ¿Y recuerdan el viejo dicho? Las palabras audaces son lo que debemos guardar en nuestros corazones. Sus compañeros se sintieron conmovidos por las palabras del profesor. Mientras tanto, Min Cheol se sintió ansioso por primera vez en la vida. ¿De verdad? ¿Tengo que hacer algo que me guste? Pero no puedo pensar en nada. No hay nada que disfrute o que me emocione en particular. Para él, todo era lo mismo. A veces podía encontrar algo interesante, pero se aburría rápido. Nunca había tenido sentimientos fuertes hacia ninguna actividad, algo que moría por hacer. Ni había nada que odiara tanto que hacer que prefiriera morir antes que hacerlo. Tampoco era bueno en nada en particular. Era simplemente común y corriente en todo en la vida. ¿Cómo se suponía que debía afrontar una vida en la que no había nada que le gustara en lo que fuera bueno? Se sentía perdido. Seung-Gu pensaba comprender la batalla de Min Cheol y su curiosidad. No se trataba solo de una angustia adolescente. Muchos seguían con esas preguntas a los 30 y 40 años. De hecho, hacía solo 5 años, Seung-Gu había estado revolviéndose en la misma duda. A pesar de haber tenido los labios resecos y los ojos hinchados, se aferraba tenazmente a su trabajo, porque no podía dejarlo ir. Estaba haciendo algo que le gustaba. ¿Cómo podía atreverse a dejarlo? Sin embargo, no era feliz. Al mismo tiempo le preocupaba la posibilidad de vivir con arrepentimiento si renunciaba a lo que le gustaba. Me siento muy frustrado. Otros profesores nos dicen que lo hagamos bien y de ahí no se mueven. Nos ponen en línea de acuerdo con nuestras calificaciones y dicen, mira, aquí es donde estás. Y nos avergüenzan diciéndonos que hagamos más, que lo hagamos mejor. Sin embargo, no importa que también lo hagamos, todavía estamos estancados en una fila. No tiene sentido entonces. Pensé en que era mejor ignorar lo que me dicen esos profesores. Pero simplemente no podía ignorar lo que decía mi profesora de coreano, ¿o sí? La arruga entre sus cejas se hizo más profunda y parecía aún más cabizbajo. No soy bueno en nada. No hay nada que me guste. Solía no tener nada en absoluto, pero estos días he estado pensando que venir aquí no es demasiado aburrido. Charlar con las tías, con Min Jun Hyung, ayudar a probar el café y ver tejer a Jung Soo, Imo, no creo que lo estés sintiendo sea frustración, es ansiedad. ¿Qué? Mincheo levantó la vista. Me parece que tienes ansiedad al pensar en que tienes que descubrir tan rápido qué es lo que disfrutas o lo que haces bien. Min Cheol evitó la mirada de su interlocutor mientras murmuraba. ¿Ah, sí? Mm, es verdad. Luego miró hacia Seung-Gu. Se siente como si tuviera que encontrar ese algo lo más pronto posible. ¿Por qué tienes prisa? No tienes que apresurarte. Si no te aburre venir aquí, ven más seguido. Sé quién eres en este mismo momento y estarás bien. Min Cheol volvió a agachar la cabeza como si estuviera luchando con sus pensamientos. ¿Crees que encontrar algo que disfrutes te hará más feliz? Preguntó Seung-Gu. Min Cheol movió ligeramente la cabeza. No lo sé, pero eso es lo que dice nuestro profesor. Supongo que debe de ser verdad. Ser feliz haciendo algo que disfrutas. Sí, eso es posible. Estoy seguro de que existen personas así. Al mismo tiempo, también hay personas que se sienten felices cuando hacen algo que les da bien. Min Cheol frunció el ceño. ¿Estás diciendo que es una cuestión que depende de cada individuo? Hacer lo que te gusta no garantiza la felicidad, a menos que también estés en un ambiente excelente. Entonces, tal vez. A veces lo que más importa es el ambiente. Si estás en un entorno inadecuado, lo que disfrutas puede convertirse en algo a lo que quieras renunciar. Lo que quiero decir
es que no todo el mundo encaja en el molde de encontrar la felicidad simplemente descubriendo lo que te gusta. Eso es demasiado simple, por no decir ingenuo. Desde la escuela secundaria, Seung-Woo había soñado con convertirse en programador, y él lo hizo. Se incorporó como desarrollador de software a una empresa que hacía teléfonos móviles. Al principio estaba encantado de poder dedicar todo su tiempo a hacer algo que disfrutaba. Ni siquiera se quejaba cuando tenía que trabajar hasta tarde. Pero en su tercer año en la empresa, el cansancio se hizo presente. El hecho de que disfrutara de su trabajo y fuera bueno en él se convirtió en una cárcel. El trabajo no se distribuía equitativamente. Los que eran buenos tenían que asumir más responsabilidad. Cada 2 días trabajaba hasta tarde. Cada 2 meses realizaba viajes de negocios. Aguantó y aguantó hasta que un día tiró la toalla. Ese día, cuando se le ocurrió que gustarle el trabajo y verse obligado a trabajar en un entorno poco solidario eran asuntos por completo diferentes, solicitó cambiar de departamento. De la noche a la mañana renunció a lo que disfrutaba, dejó de codificar, se negó a trabajar horas extras y nunca se había arrepentido de su decisión. ¿Eso quiere decir que pasa lo mismo con las cosas para las que eres bueno? Si no estás en un ambiente que te permita disfrutar el trabajo en el que eres bueno. Sí, es la misma lógica, Seung-Woo asintió. Min Cheol seguía con el entrecejo fruncido. Dicho esto, no puedes solo sentarte y culpar todo al contexto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nadie puede predecir el futuro. Para saber si disfrutas un trabajo, tienes que intentarlo. Seung-Woo pasó 5 años haciendo lo que le gustaba y otros 5 en un trabajo haciendo lo que no le gustaba. Si tuviera que decidir qué vida era mejor, si tuviera que elegir, elegiría este último. No era porque el trabajo fuera menos complejo o porque pudiera tomarse las cosas con calma. Hacer actividades que no le gustaban lo hacía sentir vacío, pero había llenado el vacío sumergiéndose en la lengua coreana, lo que lo había llevado hasta el lugar donde estaba ahora. La vida es demasiado complicada y expansiva como para ser juzgada, solo por la carrera que tienes. Podrías sentirte infeliz haciendo algo que te gustara, del mismo modo que era posible hacer lo que no te gustara para obtener felicidad de algo completamente diferente. La vida es misteriosa y compleja. El trabajo juega un papel importante en la vida, pero no es el único responsable de nuestra felicidad o miseria. ¿Me estás diciendo que no piense y tan solo haga lo que sea? Porque estaba frustrado, las palabras salieron de Min Cheol sin ningún cuidado. Eso no es algo malo, respondió Seung-Woo. Simplemente prueba algo y, quién sabe, tal vez te diviertas. Puede ser algo con lo que te topes por accidente, pero que termines queriendo hacer por el resto de tu vida. ¿Quién sabe? Nadie sabe qué pasará, a menos que lo intentes. En lugar de angustiarte por lo que debes hacer, piensa en esforzarte en lo que sea que estés haciendo. Es más importante dar lo mejor de ti en cualquier cosa que hagas, por pequeña que parezca. Todo tu esfuerzo sumará algo. Mirando al chico que lo veía con los ojos muy abiertos, Seung-Woo dejó escapar un «Ah». No era fácil para los adultos mayores de 30 años entenderlo, mucho menos lo sería para un adolescente. Trató de encontrar otra manera de explicarlo. Primero decidió sugerir algo tangible que Min Cheol pudiera hacer de inmediato. Muy bien, para resumir lo que hemos hablado, ahora mismo tienes un ensayo que escribir, así que no pienses en nada más. Solo concéntrate en el ensayo y trabaja en él. Min Cheol suspiró. Cuando empieces a escribir, tal vez descubras una inclinación por la escritura. Lo dudo mucho. No lo sabrás hasta que empieces. No decidas el futuro antes de que suceda. Min Cheol miró con tristeza a Seung-Woo. La cabeza me da vueltas. Ahora mismo hay incluso más pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Se supone que debo de escribir sobre si debo hacer lo que me gusta o en lo que soy bueno, pero no he llegado a ninguna conclusión. Bueno, si no lo sabes, di eso. ¿Está bien no tener una conclusión definitiva? Al forzar una respuesta, corres el riesgo de cerrar los oídos a lo que te dice tu corazón.
malinterpretar tus sentimientos o peor aún, engañarte a ti mismo. Escribe cómo te sientes en realidad. Estás pensando y estás preocupado por todo eso ahora, ¿verdad? Dilo, o tan solo puedes quejarte de no tener una respuesta. Esa también es una solución. Lo que estás haciendo ahora no es solo escribir un ensayo. Estás considerando cuidadosamente lo que quieres hacer en la vida. En ese caso no deberías apresurarte a dar una respuesta. Mincheol se rascó la cabeza con un dedo. Creo que entiendo lo que estás diciendo. No siempre tenemos por qué estar relajados o aliviados. A veces es necesario aferrarse a la frustración de las situaciones, a su complejidad, mientras piensas y reflexionas. Para aferrarse a sus sentimientos. Así es. ¿Qué debo hacer para escribir adecuadamente? Mi mamá me dijo que tengo que escribir esto con propiedad. Levantando el bolígrafo, Seung-gu respondió. ¿No te lo dije ya? Escribe con honestidad. Escribe con esfuerzo, con honestidad y sinceridad. Entonces lo que surja estará escrito adecuadamente.